Esta mañana, cuando tenía la necesidad de compartir esta semana, he estado reflexionando un poco acerca de lo que podemos compartir en este tiempo de Adviento, este tiempo de preparación antes del nacimiento de Jesús. Y estaba pensando en cómo en este tiempo, cómo explicar bien el mensaje de Jesús. ¿En qué consiste el mensaje de Jesús? Un mensaje que a veces se distorsiona, que a veces se malinterpreta, que a veces lo llenamos o lo adornamos de un montón de historias que nada tienen que ver con el contenido del mensaje. Para mí, hermanos, que muchas veces cae la responsabilidad de enseñar, pues también está la carga de enseñar bien y de centralizar de una manera clara el mensaje de Jesús, porque me lleva la vida, me lleva mi tiempo y en alguna forma yo quiero tener una seguridad y quiero tener una firmeza de que mi vida tiene un sentido basada en un mensaje que tiene autenticidad, que es real y que tiene un contenido que me debe de ilusionar proclamarlo. En algunos casos, cuando a mí me toca predicar, a lo mejor no coincide con lo que tú esperas escuchar o con lo que a ti te gustaría escuchar. Pero a veces cuando me toca compartir, me ilusiona un poco centrarme de verdad en el verdadero contenido del mensaje. Y esta semana he estado leyendo un libro que se llama El precio de la gracia, de un tal Dimitris Bonhoeffer. Es un libro que tiene un contenido muy profundo y muy auténtico. Y una de las frases o de los versos de ese libro que me ha estado martillando todos estos días está en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, verso 20. Quizás habrá mensajes que te llamen más la atención, que te ilusiones más que el de esta mañana. Yo no te quiero decepcionar, pero a veces este tipo de mensajes no es el que nos gustaría escuchar, pero es el que yo tengo para vosotros. Dice este verso: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este verso a mí me zangarreó un poco. No entrará en el reino de los cielos, pero si eso es lo que yo busco, entrar en el reino de los cielos. ¿Qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Según este verso, elevar mi compromiso, mi responsabilidad a un nivel más alto que el que estoy entendiendo en la realidad. Por lo menos yo lo entendí así. Si vuestra justicia no fuere mayor, en realidad está diciendo de mayor calidad, de mayor nivel que la de toda esta gente que yo estoy teniendo, no entraré en el reino de los cielos. Esa es mi preocupación. Ir una vez al cielo, ¿no? Yo quiero ir al cielo. ¿Tú quieres ir al cielo? A lo mejor algunas cosas de las que hacemos tenemos que corregir. Y no precisamente una conducta que mejore tu conciencia, sino una actuación que mejore tu práctica de vida. No sé si me entendéis. Este verso está dentro de un contexto que le llamamos el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, donde se habla un poco de la capacidad que Jesús pone en enseñar bien en qué consiste el seguimiento a Jesús y el verdadero entendimiento del mensaje del Evangelio. Y ahí habla de cosas muy exigentes. Tanto así que muchas veces nosotros pensamos que el adulterio es cuando físicamente se consuma una infidelidad. En el texto del Sermón de la Montaña dice que cualquiera que mira a una mujer con el deseo
de estar con ella, ya adulteró en su corazón. ¿Todos los hombres somos pecadores aquí? Fijaros a qué nivel el Evangelio nos quiere llevar de exigencia en respetar a Dios y respetar el asunto. Y nos habla un poco de cómo Jesús se preocupa de que lo que Él va a enseñar a la humanidad, que lo refleja muy bien en el Sermón de la Montaña 3 de las Bienaventuranzas, y luego da ciertos detalles muy exigentes en qué va a consistir su mensaje. Os tenéis que olvidar de hacer la justicia por vuestra cuenta. El ojo por ojo y el diente por diente ya no vale. Ah, ¿no? Pues no. Entonces, cuando él habla de que si vuestra justicia no fuera un poco mayor, está metiéndonos en una dinámica de exigencia que tiene que romper un poco lo clásico, lo normal, el vivir una vida muy, muy, muy normalita. Y habla acerca de que la venganza ya no puede ser. Nos habla acerca de la limosna, de que la izquierda no se tiene que enterar de lo que hace la derecha. Y de un nivel de exigencia que tú dices, era más fácil cumplir la ley y ya está. Entonces, cuando él habla de que vuestra justicia no sea mayor que la que esta gente hace, no podéis entrar en el reino de los cielos, a mí eso me preocupa. Porque no sé si estoy viviendo en una normalidad donde calmo mi conciencia y no hago más, o quiero descubrir a través de mi responsabilidad un nivel más alto de compromiso en mi fe cristiana. Entonces Jesús se encuentra en una sociedad no muy diferente a la que nosotros estamos. La sociedad en la que Jesús se cría, crece y empieza su ministerio en una sociedad precaria de recursos para los pobres. Había mucho desprecio al que no era religioso. Había mucha pobreza en la vida de las familias. Había muchas carencias en la vida de las familias. Había mucho descuido a favor de los que estaban necesitados. Y Jesús sobre aquel monte eleva las bienaventuranzas. Y habla acerca de cosas tan importantes, sobre todo a la gente que era, digamos, de la élite o de la gente más, con más caché o con más prestigio de la sociedad. Y les habla de que su vida normal no estaba complementando lo que Dios estaba pidiendo de cada uno. En cierta ocasión Jesús le dice al mismo grupo de personas: hay de vosotros escribas y fariseos, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis, fijaros lo que dice, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Fijaros qué profundidad tiene este texto. Esto a mí me dice que en mi vida de consagración a Dios tiene que adquirir un nivel más alto y más práctico y más funcional. Jesús eleva una crítica muy, muy elevada sobre la superficialidad, sobre la hipocresía, sobre la apariencia y sobre el buscar siempre nuestra apariencia externa, nuestra apariencia exterior, que es lo que cumple con creces una vida religiosa. Se preocupa de lo exterior, de guardar las formas, de guardar los ritos, de guardar las maneras, para así su conciencia está tranquila. Pero Jesús, que ve los corazones, dice: si vuestra justicia no fuera mayor, no podéis entrar en el reino. Está diciendo, con lo que estáis haciendo no tenéis entrada en el cielo. Tenéis que elevar vuestro compromiso. Estáis viendo y estáis rodeados de gente tan necesitada que no estáis viendo cómo irrumpir en sus vidas y cómo llevarle este mensaje de buena nueva a sus situaciones. Para mí, que cuando
Jesús habla de todo este tipo de circunstancias, está hablando de cómo establecer una base donde podamos crecer con un criterio firme y seguro de que el mensaje del Evangelio tiene credibilidad en la sociedad. Si nosotros no somos prácticos y funcionales con nuestro mensaje de fe, estamos cumplimentando una vida religiosa muy normalita. Pero sin embargo, si queremos entrar en el reino de los cielos, tenemos que subir nuestro nivel de exigencia. ¿Cómo se consigue muchas veces esto? Jesús termina el discurso del Sermón del Monte y dice: todas estas cosas que habéis oído, os voy a comparar a qué sois semejantes. A un hombre que escucha estas palabras y las pone en práctica. Entonces, un mensaje de fe sin práctica no funciona. Una vida de fe sin práctica y sin ser gente que ejerza la misericordia, la justicia y la verdad sobre los pobres no tiene sentido para Dios. Puede cubrir nuestra exigencia personal, pero no la exigencia de Dios. Y si queremos entrar en el reino de los cielos por medio de la obra de Cristo, tenemos que elevar nuestro nivel de exigencia, nuestro nivel de calidad de vida, nuestro nivel de compromiso con la fe que hemos adoptado. Y hay un verso dentro de ese mensaje del capítulo 5 que habla acerca de llevar la primera milla por exigencia. La primera milla dentro de ese grupo religioso era la que se hacía por obligación, por ley. Y había un cierto trato de injusticia y de desprecio de los romanos hacia los judíos cuando le pedían que llevaran una milla la carga que ellos tenían que llevar. Una milla, según el internet, era 1.600 metros. Llevar una carga por obligación. Pero Jesús enseña, dentro de su docencia, que había que andar una segunda milla por voluntariedad. Entonces, elevar el nivel de nuestra exigencia o elevar la calidad de nuestra fe es escoger andar la segunda milla de manera voluntaria. Y la segunda milla muchas veces para nosotros es complicado entenderla. Porque a nosotros cualquier daño nos sulfura un sentimiento de venganza, un sentimiento de desprecio. Pero Jesús dice que aquel a que vosotros queráis en alguna vez enemistaros con ellos, a ese es el que tenéis que amar. Cuando Jesús habla de que tenemos que amarnos unos a otros, no como enseñaba el Antiguo Testamento, sino como yo os he amado. Eso es un nivel más alto que lo que nos habían enseñado anteriormente. Cuando nosotros encontramos el cuadro de la mujer sorprendida en adulterio, donde la ley decía que había que apedrearla, la segunda milla es otorgarle el perdón, la liberación para que esa mujer tuviera una oportunidad de restaurar su vida. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la parábola de los viñadores, donde cada uno trabaja diferentes horas del día, pero Jesús le paga a todos el mismo salario, estamos hablando de que el Señor viene a darle una tolerancia y una igualdad a todas las personas por igual, porque Él es un Dios que ama. Pero nosotros pagamos según los hechos. El nivel de exigencia, el Señor nos lo plantea de un punto de vista muy, muy real. Jesús nos enseña a través de la parábola del samaritano
que había gente que estaba acostumbrada a hacer lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Pero cuando esa parábola termina, Jesús le pregunta a aquel que le hace la pregunta, dice, ¿has entendido lo que te he explicado? Sí, lo he entendido bien. ¿Y qué le dice al final? ¿Qué dice al final? ¿Hay alguien que sepa decirlo? ¿Qué le dice al final? Ve tú y haz lo mismo. Entonces, esa justicia es de mayor calidad que la que esta gente estaba practicando. Ve tú y haz lo mismo. Jesús nos explica la parábola del hijo pródigo y del hijo mayor. Es otra historia que nos eleva la calidad del Evangelio, la calidad de la enseñanza de Jesús, que no la podemos encerrar en cantar, en levantar las manos, en venir a la iglesia, en cumplir lo mínimo de los mínimos, porque la calidad del mensaje de Jesús, al que todo el mundo en este tiempo le está brindando las luces externas, los adornos y tal, le llama la atención lo externo y no le llama la atención el contenido del mensaje. Y es muy importante que nosotros en este tiempo podamos darle la veracidad que tiene el mensaje de Jesús para nuestro tiempo. Un mundo que está, bajo mi percepción, desorientado y con falta de luz y con falta de contenido. Que los únicos focos de luz y de orientación que tiene el mundo es las redes sociales. Todo lo que nos quieren meter a través de las redes sociales, ese es el único punto de orientación que tiene. Y todo eso nos llama la atención. Y vamos una y otra, sin tener en cuenta que el mensaje que tenemos en las manos es lo más grandioso que jamás podamos estudiar, reflexionar, meditar y ponerlos en práctica. Entonces, cuando vemos el mensaje de Jesús, podemos pensar en qué nivel de responsabilidad estoy yo en hacer lo mínimo que me exige mi conciencia cristiana, o tengo un deseo de ahondar aún más en ese nivel que tiene más calidad, que tiene más nivel, que tiene más alto. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros queremos comprometernos más? ¿Queremos ahondar más? ¿Queremos profundizar más? ¿Queremos aumentar más nuestra comprensión? Para los que tienen el cupo completo, todo esto será algo que les resbale. Para los que tenemos ansia de entender más y mejor al Señor, me encuentro en una debilidad y una carencia absoluta. No me estáis entendiendo. Me encuentro en debilidad y en carencia absoluta, porque esto es darse de una manera absoluta a lo que Dios nos pide. Esto es romper con toda nuestra religiosidad. Esto es romper con todas nuestras estructuras religiosas. Esto es romper con todos nuestros argumentos mentales que tenemos ahí de años. Y es entrar de lleno al mensaje de Jesús. Porque esto es lo que tiene la auténtica sal. Esto es lo que tiene realmente la auténtica luz de Dios, es el mensaje de Jesús. Esto es realmente lo que nos enfrenta a nuestra realidad de nuestro compromiso con Dios. Si esto en muchas ocasiones no tiene la fuerza en nuestra vida que debería tener para ser la clase de persona, de familia que Dios está pidiendo que seamos, nuestro mensaje no tiene sentido ni aplicación en la calle. Si la sal pierde su sabor,
Si nuestra fe no está centrada en el contenido de este mensaje, pierde su sabor, no tiene sentido. Por eso Jesús hace hincapié en sobre qué estáis fundamentando lo que estáis escuchando. En una calidad mayor de vuestra fe, sobre un fundamento donde puede caer cualquier tipo de dificultad sobre nuestra fe que no la va a hundir nadie. ¿A qué compararé la gente que escucha estas palabras? A personas prudentes que edificaron su casa sobre la roca. Y vino la lluvia, y vino las tormentas, y aquella casa no cayó. Pero el convencimiento y la profundidad de este mensaje en nuestro corazón, el beneficio lo tienen las personas que te van a oír. Las personas que están en necesidad. Las personas que están viviendo tiempos de carencia. El mensaje de Jesús tiene la capacidad de devolverle la dignidad a las personas. Y aunque parezca que estoy dando un mensaje político, que no es mi intención, pero vivimos en una de las épocas más abusivas sobre las personas que tienen pocos recursos. Hay unos alquileres que eso no tiene nombre, lo que está sucediendo en muchas capitales españolas. Eso es un abuso. Jesús ve eso en su época y lo denuncia. Y lo denuncia. Pero no porque quería convertirse en el político ni en el jefe de ellos, sino porque era una auténtica injusticia. Los abusos inmobiliarios, los abusos en el mundo laboral, los abusos en la sanidad, los abusos en el mundo de la educación. Mentes que no tienen nombre ni tienen valor nombrarlos. Ahí es donde el valor de nuestra luz y el valor de nuestra sal cobra un renombre increíble. Por eso nosotros no podemos pasar nuestra fe por un mundo, por una generación que nos ha tocado vivir sin afectar, sin en alguna manera meterle la inyección que la sociedad necesita para que pueda sufrir un cambio profundo en su interior. Y si nos mantenemos en una normalidad de vida y no subimos el nivel de nuestro compromiso, la sociedad que vemos no vamos a percibir su verdadera problemática. La experiencia con los internos el jueves fue, no de ellos, porque yo hablo mucho con ellos, de las funcionarias. Algunas de ellas, la mayoría ateas. Pero les llegó el mensaje de una manera tan clara que nosotros no le dijimos nada a ninguna. Solamente el trato, la educación, el respeto, el detalle que se tuvo sobre ellas fue espectacular. En esa dirección nuestro nivel de compromiso tiene que subir. En ese nivel de comprensión de qué significa el mensaje de Jesús en este tiempo. ¿Por qué mucha gente se conforma con las luces y con los adornos y no presta atención al contenido del mensaje? ¿Cómo descubrir esa segunda milla donde por comprensión de lo que Dios ha hecho en mí, por agradecimiento a lo que Cristo ha hecho por mí, por agradecimiento a la comprensión de lo que Dios me ha dado a entender, por medio de ese tipo de argumentos yo, de manera voluntaria, ando la segunda milla? Nadie me obliga, ni una ley religiosa, ni nadie. Es mi conversión y mi comprensión hacia Dios y su favor sobre mí. A ese nivel de exigencia tiene que llevar nuestro compromiso de fe. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, el tiempo se nos pasa.
el tiempo se nos pasa, la apreciación de los detalles que hay alrededor de nuestra no nos damos cuenta. Nuestra sal va perdiendo sabor, nuestra luz va perdiendo luminosidad. Y el mensaje de Jesús aquí. Pero queremos entrar en el reino de los cielos en una normalidad de vida muy corta de compromiso. Esto lo digo, hermanos, con la intención de que en tu tiempo con Dios debes de orar. Debes de buscar a Dios de una manera diferente. Debes de pedir a Dios de manera exclusiva: Señor, quiero que te reveles a mi vida. No para enseñarme lo que es común en muchas mentes, cómo sucederá en los últimos años. Y nos tiremos todos los años asustados. No. Quiero que te reveles a mi vida para que yo viva en mi fe, con ilusión y con agradecimiento, cómo tú quieres que yo te sirva en mi vida. La verdadera intención del mensaje es que yo pueda descubrirlo, que yo pueda comprenderlo, que yo pueda explicarlo, que yo pueda vivirlo. Andar la segunda milla, hermanos, tiene un sentido de que el Evangelio se me revele. Solamente se explica lo que yo entiendo. ¿Tú sabes explicar lo que no entiendes? Es complicado, ¿no? Yo no sé explicar lo que no entiendo. Por eso yo necesito que Dios se revele a mi vida de tal forma que yo pueda comprender lo que tengo que explicar. Que pueda saltar por encima de las obligaciones religiosas, de la estructura, del sí puedo, del no puedo, esto hagas, no hagas. Yo no puedo estar viviendo mi vida en ese tipo de estructuras religiosas. El Espíritu de Dios ha venido sobre nuestra vida para revelarnos todas las cosas internas de Jesús. Entre ellas, el contenido de su mensaje. Y Jesús en cierta ocasión dijo: Señor, te doy gracias porque has escondido esto de los sabios y de los entendidos y se la han revelado a los niños, a la gente que quiere aprender, a la gente que tiene necesidad de que Dios se les revele, a la gente que tiene el ansia de conocer el contenido del mensaje. Pero a los que comúnmente ya saben todo, el mensaje se les cierra. Si yo quiero inventarme una excusa, puedo preguntar quién es mi prójimo y a quién tengo que ayudar. No sé quién es mi prójimo, no lo sé, si no sabe, pero bueno. Y Jesús tiene que añadirle una historia gráfica y bien demostrada para que ese hombre entendiera quién era su prójimo. ¿Te ha valido la explicación? ¿Has entendido bien? ¿Sí? ¿Te has enterado bien quién es tu prójimo? ¿Me vas a inventar otra excusa? No, yo con esto tengo bastante. Pues ya sabes, ve tú y haz lo mismo. Entonces, la conclusión de este mensaje, hermano, es que nosotros tenemos que tener una vida práctica, funcional, honesta, humilde, llena de la intención de Dios que pone en aplicación el contenido de este mensaje. Si nosotros no atendemos las carencias que tenemos a nuestro alrededor, si eso supone un miedo o un temor a romper lo que tienes establecido, estás en un problema de fe. Porque esto, cuando tú lo enlazas con otros pasajes de la Biblia, y Jesús, cuando le toca hablar del ayuno, dice: ayunan los que están de boda, los que no están de boda no ayunan. Pues mientras tanto el Hijo del Hombre está aquí, esta gente está en fiesta, pero cuando yo me vaya, vendrán días en que tendrán que ayunar. Su tiempo
y las cosas en su tiempo. Pero nadie pone un trozo de tela nueva en un vestido viejo. Nadie. Eso no lo hace nadie. El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos o en actitudes que quieren aprender, que quieren que este mensaje se les revele de una manera personal. Y dice, y lo uno y lo otro se conservan por tiempo, se conservan tan juntos toda la vida. Pero si no es así, y queréis insistir en querer aprender las cosas de Dios sin que haya un cambio interno y que esto lo podéis comprender, esto lo que trae es ruina. Entonces, lo que en esta mañana a mí me gustaría dejar, que estas cosas que tienen un contenido tan profundo, tan extraordinario, antes de entenderlas, debemos de pedir a Dios una revelación personal que cambie nuestra actitud y nuestra conducta, para que tengamos la capacidad de asimilar lo que Dios te va a enseñar y se quede por mucho tiempo en tu vida y puedas aplicarlo. ¿Sí? O sea, Dios tiene cosas tan extraordinarias que enseñarnos, que lo único que está es esperando el tiempo en que nuestra actitud y nuestra conducta cambie. Quiero aprender estas cosas, pero no por tu inteligencia, no por tu conocimiento, sino porque tengas ganas de aprender el contenido de este mensaje. Esto no se va a revelar de una forma por tus valores o por tus conocimientos, sino por tu actitud de aprender. A esto lo estamos enfrentando en nuestra época. Nuestra época no es muy diferente que la que Jesús vivió. Pero si tú quieres entender esto, cuando Jesús habla de estas cosas se las escondiste de los sabios y de los entendidos, son cosas que se esconden no porque el Señor desprecia a los sabios y a los entendidos, sino porque su actitud no es la adecuada para aprender. Y se la enseña a aquellos que quieren aprender. Entonces, si tú quieres aprender y yo quiero aprender lo nuevo de Dios, tu estructura vieja tiene que cambiar de actitud, porque si no, esto no se puede entender. Yo no puedo entender cómo tengo que amar a mi enemigo. No lo entiendo a no ser que lo nuevo de Dios caiga en mi vida. No puedo entender cómo tengo que perdonar a mi hermano 70 veces 7 si lo nuevo y mi actitud no es nueva. No puedo desprenderme de mi actitud de venganza sobre aquellos que me hicieron daño si lo nuevo de Dios no está en mí. No puedo andar la segunda milla si lo nuevo de Dios no está en mí. Entonces, cuando pedimos que estas cosas estén en nosotros sin que nuestra actitud cambie, la Biblia dice que eso no puede ser. Eso no puede darse. Entonces, todo el mensaje de Jesús a lo largo de los 4 evangelios está entronándose o está centralizado en que había una parafernalia religiosa que decían, pensaban, pero no hacían. Eran, yo digo, figuras aparentes religiosas que representaban los religiosos, pero no conocían a Dios. ¿Qué nos exige este compartir de esta mañana? Que el tiempo es corto y debemos de apresurarnos a buscar a Dios de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra intencionalidad. No quiero perder más tiempo, quiero que tú te reveles a mi vida. El mundo se gasta, sus deseos también, y también se pasan las ganas de aprender. Seguramente igual no te ha sido muy atractivo este mensaje. No es atractivo. No gusta escucharlo. Pero trae la bendición, la luz y la paz de Dios a tu corazón.
te va a hacer responsable de la fe que has adquirido de manera voluntaria. Te va a enfrentar a unos mundos de compromiso y de satisfacción de servir a Dios como tú no te puedes imaginar. Va a hacer que rompan las barreras de la religiosidad, va a entrar en una dinámica espiritual donde Dios te va a mostrar las bellezas del mensaje y el sentido del Evangelio. Vas a romper con todas las rutinas que te tienen atado a una manera de pensar que no te están trayendo nada más que juicios y situaciones de desconcierto. Jesús dijo esto en un momento determinado donde empezaba su ministerio. Jesús estaba empezando su ministerio en el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Todas estas cosas que habéis oído tenéis que asentarlas sobre un lugar firme, que aunque venga en el desarrollo de vuestra fe las dificultades y aquellas cosas que van a chocar contra esto, no depure vuestra fe, porque esto depende que seáis personas prudentes, que os toméis en serio el contenido y el sentido de estas palabras. Ojalá, hermanos, nosotros podamos echarle un tiempo con Dios. No el rutinario, como el que hacemos cuando bendecimos la mesa. Hay tiempos de Dios. ¿Tú entiendes que hay tiempos de Dios? Hay tiempos de Dios. Hay horas con Dios. Hay momentos con Dios. Hay circunstancias con Dios que hacen que esto te pueda revivir, te pueda fortalecer, te pueda vigorizar tu fe. Tú dices, tiene sentido mi fe. Lo que no tiene sentido es el mundo, que me atrae, que me lleva, que me tiene en alguna manera contagiado. Lo que no tiene sentido es el mundo, que te lleva a la deriva, que te lleva aún sin Dios, aún sin fin, sin razones. El mundo no tiene sentido, pero la vida tiene sentido con Cristo. La vida tiene sentido con Cristo. La vida tiene aplicación con Cristo. La vida tiene una vitalidad con Cristo como tú no te puedes imaginar. Entonces, muchas veces cuando nos acercamos a Dios por medio del Evangelio, nos encontramos que hay muchas cosas que no nos sirven para nada. Y el Señor algún día nos preguntará. Siempre me gusta hacer este argumento. El Señor algún día nos preguntará. Preocúpate por aquellas cosas que Dios te va a preguntar. No te preocupes por lo que no cae en el examen. Lo que no cae en el examen ni lo estudies. Es de tonto, ¿no? Estudiar algo que no te va a caer en el examen. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve enfermo y estuviste conmigo. Señor, ¿y cuándo pasó eso? ¿Os dais cuenta muchas veces dónde está el quid de la cuestión? Hay preguntas que el Señor nos va a preguntar por ellas. Preocúpate por eso. Porque la respuesta religiosa la tenemos. ¿Cómo es de heredar la vida eterna? Ya la sabemos. Amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo sabemos. Pero si solamente nos conformamos con saberlo, nuestra justicia no sube de calidad ni de nivel. Lo que va a elevar nuestra justicia y el valor de nuestra fe es que yo practique aquello que sé y aquello que entiendo. Si no practico lo que sé, mi justicia no tiene mayor calidad ni mayor valor. ¿Nos damos cuenta de lo que es elevar la calidad y el valor de nuestra fe? Porque tuve hambre y me diste de comer. Y estuve enfermo y me visitaste. Señor, ¿y cuando fue eso? Yo no te he visto nunca, es la primera vez que te veo. ¿Cómo va a ser así? ¿Tuviste a aquel pobre que era tu vecino?
sabía que estaba en necesidad y jamás miraste a su lado para llevarle un sándwich o un poco de ensalada, que no, sí Señor, pero yo no sabía que aquí eras tú. Ah, pues era yo. Pues era yo. Entonces, cuando a uno de estos se lo hicisteis, ¿qué dice? A mí me lo hicisteis. Esa es la justicia de Dios. Entonces, lo que dice el texto es que a veces le prestamos atención a todo lo externo, que Dios no va a valorar nunca, ni te va a preguntar nunca por eso, y hemos olvidado lo que más peso tiene: la justicia, la misericordia y la fe. Esto hay que hacerlo antes que cualquier otra cosa. Y eso es lo que nos va a revelar a Dios. Eso es lo que nos va a revelar a Dios. Entonces, vivimos en un tiempo donde el contenido de los mensajes debemos de echarle atención. ¿Tiene sentido esto que hemos compartido esta mañana? ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido para tu fe? ¿Tiene profundidad para tu fe? ¿Lo entiendes? ¿No lo entiendes? ¿Lo compartes? ¿No lo compartes? ¿Has llegado a esta experiencia de decir, tú te tienes que preocupar de esto? Como decía en el libro de los Hechos los hermanos de Berea, ¿se preocupaban de verdad si estos hechos eran así o no? Tú te tienes que preocupar de esto. Y si el pastor te está manipulando en esta mañana, y si te está engañando, y si te está llevando, pues sí, hay que preocuparse si esto de verdad es evangélico, es cristiano, pertenece al mensaje de Jesús y está en relación con tu fe. Ojalá puedas coger la parte que te hizo pensar. ¿Cómo puedo yo encontrar la forma de elevar la calidad de mi fe, el nivel de mi fe? Oramos y pedimos a Dios que ojalá de verdad, cuando yo oro por la iglesia, digo, Señor, revélate a ellos. No hay otra forma en que esto se pueda llevar a buen término. Si tú no te revelas al corazón y a la mente de cada hermano, esto se queda en la letra y se queda en un compartir y ya está. Pero lo importante es que esto llegue a formar parte de tu vida, que tú lo entiendas, que tú lo comprendas. Finalmente, des tu vida por los demás y honres a Dios con tu fe. Padre, te damos gracias. Gracias en esta mañana, Señor, por el valor de tu palabra que ha llegado a nosotros para concienciarnos, Señor, de cómo vivir una vida de fe en santidad, en honestidad, en humildad, en sencillez delante de ti. Pedimos que en el nombre de Jesús tú te reveles, Señor, a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender el camino en que debemos andar. Fija sobre cada uno de nosotros tus ojos, para que llegando a tu presencia, Señor, podamos entender el final de todo. Pero en esta mañana te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender y a comprender el camino en que debemos andar. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, que tengáis buena semana y si es posible, prestarle atención a esto.